Compañeras, compañeros, camaradas todos, bienvenidas a una charla más aquí en la 4TV. Hoy nos acompaña una compañera para nosotros muy importante, una compañera con una formación muy sólida en sociología y con maestría en filosofía, y actualmente está desarrollando investigaciones para también el doctorado en filosofía. Ella es Thais Vega. Compañera, bienvenida. Muchas gracias, Molly. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para platicar sobre tu trabajo, tus impresiones y un poquito que nos comentes de qué va aquello de lo que estás trabajando en tu tesis de doctorado ya. Tengo entendido que, y esto es lo que me llama mucho la atención, en tu formación como socióloga te graduaste con una investigación sobre el campo, ¿no? Las luchas campesinas y la crisis agraria. Sí, así es. Y tenemos unos cuantos años después una investigación sobre justicia social en Hegel, ¿no? Más o menos. Entonces, a grandes rasgos, ¿quién es Thais Vega y cómo se desarrolla este camino, digamos, este desarrollo del espíritu? Claro. Sí, yo estudié sociología en la UAM Xochimilco, y justo cuando estoy en medio de la carrera y a punto de tomar el trimestre sobre el campo, me toca de profesor el doctor Guillermo Almeida, excelente teórico que estuvo muchos años en nuestro país, de origen argentino, y estalló el movimiento del campo no aguanta más, 2001, 2002, y a mí me llamó mucho la atención ver cómo la Ciudad de México se llenó de la población campesina, vinieron de todo el país, y fue un movimiento muy importante en defensa de la soberanía alimentaria. Se comenzaron a escuchar pues otros temas que acompañaron pues ese movimiento que ya años atrás se había llevado a cabo con el zapatismo y que finalmente marcó mi generación. Yo estaba en la preparatoria con el EZLN, entonces claro, un movimiento de esa magnitud fue muy importante, y decidí hacer mi tesis sobre qué pasaba en el campo, qué sucedía en el campo mexicano, y qué había sucedido para que hubiera sido tan rechazado el Tratado de Libre Comercio con América del Norte desde el 94, y qué secuelas estaba teniendo pues 10 años, 20 años después. Y por eso incursioné en esos temas. Fue muy interesante. Hice una investigación sobre las cooperativas de cacahuate en el estado de Morelos, cooperativas organizadas originalmente por los campesinos. Y entonces me fui a trabajar el tema de estrategias de supervivencia, se llama, de las unidades domésticas campesinas. ¿Qué tipo de estrategias políticas, sociales y económicas implementaban los campesinos para sobrevivir en un campo pues ya en condiciones muy agrestes, con un tratado de libre comercio que prácticamente había disparado los precios, o sea, bueno, había definitivamente llevado hacia abajo los precios del campo en México, eran ya insostenibles. Era insostenible para una familia mexicana pues estar dependiendo de las semillas y de los recursos necesarios para la producción, y prácticamente había una tendencia después de el cambio en legislativo, en el artículo 27 constitucional, pues de desmantelamiento de la propiedad social, que en México había sido muy importante. Ahora vemos países como Colombia, ¿no? Perú, y pues nos puede parecer impresionante cómo hubo países donde no se llevó a cabo una reforma agraria. En México hubo una reforma muy importante donde la propiedad social, ejidal y comunal, tenía un valor social, simbólico y económico muy importante para las familias, y ese desmantelamiento había implicado prácticamente el abandono absoluto de la producción campesina. Y de eso versó mi tesis. En realidad, bueno, también mis ambiciones me llevaron a realmente hacer todo un reconocimiento de qué había sucedido con la historia desde la revolución a nuestros días, ¿no? Con los grandes movimientos, qué había pasado con la cooptación corporativa de los movimientos agrarios por parte del Estado mexicano. La verdad es que fue una experiencia muy, muy bella. Hice práctica de campo yo sola en Morelos, y fue muy interesante. Ahora, eso me llevó a trabajar posteriormente con el doctor Andrés Barreda en la Facultad de Economía. Entonces, para mí fue como muy amable el paso, digamos, de los temas de recursos geoestratégicos que tenía el profesor Barreda, con esta información que yo traía, estas dudas que yo traía. O sea, yo en mi tesis de pronto tenía dudas de
cómo se produce el plusvalor desde el campo, ¿no? Por ejemplo, o sea, solo hablamos de trabajo industrial, pero ¿qué sucede con el trabajo agrícola? La renta, ¿no? Entonces llegar con el doctor Barreda, pues para mí era teoría marxista, economía muy fuerte, muy dura, y sobre todo esta posibilidad de poder unir la teoría, que parece de pronto pues muy acartonada y muy lejos de la realidad social, con investigaciones muy sistemáticas, muy bien hechas, con un compromiso ético pues, con las poblaciones y con los discursos y las demandas y las resistencias y las luchas originarias de los pobladores, ¿no? Como las que hace el doctor Barreda. Y a mí me sirvió mucho trabajar cerca de él como para saber qué era lo que yo quería. Y bueno, sí, el marxismo me convencía, pero mis dudas siempre estaban muy inclinadas como hacia las cuestiones políticas y del Estado. Y de pronto me di cuenta que la teoría marxista tenía muchos huecos, muchos vacíos al respecto. Casi siempre pues, se habla de la última instancia como lo económico, lo preponderante, lo que determina las relaciones sociales en su conjunto, y se deja mucho de lado, se soslaya mucho las cuestiones éticas, los valores de los individuos, las razones por las cuales actúan y sobre todo cuáles son las condiciones que se necesitan para que los individuos se puedan organizar y aglutinar y crearse objetivos y fines comunes para perseguirlos en conjunto, en organización, ¿no? Y entonces estos huecos políticos, digamos, inclusive acerca de qué es el Estado, cómo entendemos el Estado, para qué nos sirve entender el Estado, para qué nos sirve tener o no tener Estado, pues estaban ahí presentes siempre en mí. Y eso tuvo mucho que ver para que pues, me dirigiera un poco hacia la teoría hegeliana, con un prejuicio conocido y que me he dado cuenta que no es tan válido, que es que Hegel pudo haber sido uno de los pues, profesores, maestros, de las guías más importantes para Marx. Eso ya se ha estado desmitificando en los últimos años. En efecto, Marx tuvo una lectura muy pobre de Hegel. No hubo como una profundización. Este es el extra. Estás diciendo, estás dándonos la clave, ¿no? Pocos autores se atreven a decir eso en voz alta, ¿no? Normalmente es muy cómodo solo decir, pues Marx es discípulo de Hegel, Hegel quedó atrás y ya, ¿no? Sí. Se acabó todo a partir de Marx. Claro. Pero tú ahorita estás diciendo, a ver, no, si hacemos eso, pues estamos cometiendo un error porque es una lectura muy pobre. Sí, hay buenos teóricos, o sea, hay teóricos que sí podrían sustentar la línea de continuidad. No hay como una línea clara de continuidad en el sentido de que Marx nunca cita la ciencia de la lógica para fundamentar, digamos, la estructura propia del Capital, de su obra más importante. Sin embargo, creo que sí es verdad que sí tuvo una cierta influencia y que sí se puede, de alguna manera, ver que llegan a conclusiones similares. Marx, tomando como objeto de estudio el fenómeno de lo económico y el valor, sobre todo, desarrolla, digamos, una estructura muy similar a la ciencia de la lógica, pero no porque haya tenido una influencia directa, no porque haya leído y desmenuzado la ciencia de la lógica y a partir de ella dedujo su objeto de estudio y lo desarrolló a partir de ella. No, eso no sucedió. Sin embargo, pues sí hay un ambiente europeo y sí hay temas que por supuesto se tocaron y lo que sí leyó Marx y sí se sabe y hay un comentario acerca de eso fue la filosofía del derecho de Hegel. Se sabe que fue una lectura también muy, muy rápida, muy poco profunda, cuando Marx tenía alrededor de 25 años. Lo que pudo haber criticado de Hegel pues no tiene sustento porque resulta que lo que está criticando es justamente lo que Hegel está diciendo. Entonces él, le está diciendo no lo estás haciendo correctamente porque estás entendiendo esto así. Y precisamente si uno lee a Hegel, uno dice, eso es lo que está diciendo Hegel, o sea, tu crítica no tiene sustento. O sea, Marx como está crítica. Diciendo lo mismo que dice Hegel. Que dice Hegel, exactamente. Sí. Pasa mucho, ¿no? Que pasa mucho, sí. Pasa mucho, incluso así en las salas donde uno está dialogando con compañeros, se dice 3 o 4 veces lo mismo, con diferentes palabras, y dices, pero con un ambiente de discusión. Pero se pelean. Exacto, con un tono de discusión. Ajá. Eso le pasó al joven Marx. Pero, bueno, sin embargo, pues son dos teorías que son fundamentales, que son absolutamente
necesarias de abordar y que incluso necesitamos complementar a uno con el otro para poder tener un esquema más completo de la realidad. Yo lo entendería así. Marx, o sea, su fuerte, su teoría, su gran valor, que sigue siendo imprescindible hasta nuestros días, pues es que está explicando el fenómeno de cómo funciona el capital. Y está señalando y poniendo el dedo en la llaga acerca de las relaciones de dominación a partir de la explotación, de la enajenación humana. Entonces, pues eso es fundamental. Esa crítica no la pudo desarrollar Hegel. Hegel tiene, digamos, su fuerte está en lo político, está en el reconocimiento del ser humano como un individuo fundamentalmente ético, que requiere de las relaciones con los otros, que está atravesado por los otros para poder tener una identidad propia, para poder constituirse como un individuo. Entonces, ese es el fuerte de Hegel. Lo que yo siempre he creído es que Hegel le faltó vida porque muere joven. Para esos años a lo mejor era común, ¿no?, morir alrededor de los 60 años, pero bueno, hubo muchos teóricos que vivieron muchísimos años más y en sus días, digamos. Y si Hegel quizá hubiera llegado 15 años más, hubiera visto también otro capitalismo, hubiera visto más contradicciones de las que vio, porque sí señaló las contradicciones sociales y económicas sobre todo, pero todavía confió en que los mecanismos políticos y éticos podían de alguna manera paliar un poco las condiciones adversas para el desarrollo de la libertad. Marx es más realista. Marx ya tiene otro contexto y Marx sí dice, no hay manera de conciliar relaciones en medio de una lucha de clases, se requiere la lucha de clases para transformar y el capital nunca va a permitir el desarrollo de la libertad individual. Eso es muy duro, ¿no? Es muy duro y ahí entra la categoría Estado, ¿no? ¿Cuál es el papel del Estado en la lucha de clases, ¿no? Porque el Estado juega un papel. Y entonces Hegel tiene herramientas teóricas que nos permiten entender el Estado hoy. Sí, bueno, Hegel tiene una noción muy amplia de Estado. No tiene un solo significado, digamos. El Estado para Hegel puede ser, bueno, principalmente el Estado para Hegel es un Estado de derecho, es una constitución, en el sentido de como constitución de un organismo. Es un aparato de alguna manera, pero es que aparato no funciona tanto como la categoría de organismo. Es un organismo que tiene diferentes partes y cada parte tiene una función y la Constitución de alguna manera organiza cada una de las partes, las coordina. No hay ninguna más importante que otra porque es una coordinación de partes. Ese es un sentido de Estado. Otro sentido del Estado tiene que ver con el gobierno, lo que casi siempre sucede en la teoría liberal y que a nosotros nos sucede muy seguido, como en nuestras consignas de fue el Estado, Ayotzinapa fue el Estado. Tiene mucho que ver también con esta cuestión como de resumirlo solo al gobierno, a una cuestión de gestión o administración. El Estado, para Hegel, tiene un sentido también muy valioso que a mí me parece que es la fuerza de Hegel radica ahí, que tiene que ver con el sentido es una comunidad. El Estado es la totalidad de lo social. Entonces, para Hegel, el Estado se fundamentó a partir de una historia compartida, común, que hace que los individuos nos sintamos pertenecientes a algo en común. Que nos podamos plantear fines comunes porque creemos en ellos, no porque nos estén obligando, no porque haya una ley que nos obligue a que así lo tenemos que hacer, sino porque por sentido de responsabilidad sentimos que es lo mejor también para nosotros y para la gente que nos rodea. Y por eso nos podemos plantear fines comunes y de alguna manera participar en la vida pública es como una cuestión también de honor, es una cuestión también valiosa. Es un momento donde el individuo adquiere reconocimiento y adquiere un lugar en el todo. El profesor Carlos Pérez Soto tiene una metáfora muy bonita para describir esto, y es como en el coro, como en un coro. Cada uno no se siente sometido en poder ejecutar su instrumento y una obra que puede ser muy difícil, que puede ser muy cansado, que requiere mucho esfuerzo, pero cada uno lo hace con mucho gusto porque está ahí, porque quiere, porque puede irse, juega un papel y puede irse también cuando guste, o sea, está ahí, digamos, de manera libre. Una disciplina
consciente y voluntaria, ¿no? Así es. Y en esta comunidad para Hegel también está la historia compartida, lo que ha pasado. También están presentes las personas, digamos, nuestros muertos, que ya no están presentes, pero que de alguna manera también trabajaron en este coro para que exista la realidad que existe actualmente. También está el orden simbólico, el lenguaje, la memoria, las luchas, la importancia de la historia. Entonces, digamos que eso a mí me parece muy importante porque cuando nosotros utilizamos consignas como fue el Estado y reprobamos, es como si también nos diluyéramos como comunidad social, como si perdiéramos también todo el sentido o pudiéramos resumir que la historia solo es de los vencedores, pero no vemos también el otro lado de que la historia no nada más es de los vencedores. Zapata sí luchó Jaramillo, sí lucharon, o sea, también nuestros héroes y nuestras grandes figuras estuvieron presentes y son forjadores de esto que nosotros llamamos comunidad en México, una comunidad de país, de Estado mexicano. Y eso es importante porque es una manera también diferente de entender el poder. Claro. Porque si nosotros pensamos que el poder solamente es un aparato que casi se concentra en un edificio con una bola de gente que se reúne y que se llama clase política, también tú te desempoderas de alguna manera, ¿no? Entonces, no nada más hay que ver el Estado, sí que actuó para ocultar o para tergiversar la realidad histórica en Ayotzinapa, sino también hay que ver el Estado en ese guerrero que se organizó para buscar a sus desaparecidos, en esas organizaciones que después apoyaron a los padres a buscar a sus hijos. Ahí también está el Estado, ahí hay una comunidad que persigue fines comunes y que se siente identificada para luchar por causas. Y además requerimos esta discusión pues, para pensar en un nuevo Estado, ¿no? O sea, en un proceso de cambio, un momento de cambio, en donde hay posibilidades de participación democrática, donde podemos abrir brechas, ¿no? Pues necesitamos nosotros tener propuesta. ¿Qué tipo de Estado nuevo queremos? ¿Qué será el Estado de bienestar para el siglo XXI? No podrá ser una repetición del Estado de bienestar europeo del siglo XX, ¿no? Tendrá que ser algo nuevo, un nuevo Estado de Derecho, un nuevo Estado de Derecho social. Para eso requerimos estas herramientas, ¿no? Así es. Teóricas, prácticas. Oye, ya casi terminamos, pero yo quiero preguntarte, tú eres lectora de Hegel, socióloga, filósofa, doctorante en filosofía, y hace unos días estuviste en un congreso de esta discusión hegeliana en Perú. Platícanos un poquito de la experiencia del congreso y de cómo viste ese Perú días antes del golpe en contra del presidente Castillo. Sí, así es. Estuve 3 semanas antes en Perú en un congreso que se llama Congreso Germano Latinoamericano, que organiza el profesor Miguel Yusti, un investigador muy importante en temas de Hegel y sobre todo en temas de ética, muy importante en nuestro continente. Y este congreso aglutinó a gente de todo el mundo. Había gente de Inglaterra, de Italia, de Estados Unidos, y una presencia muy importante de nuestro continente, ¿no? También nos dimos cuenta los académicos mexicanos que estamos un poco como excluidos porque hay muchísimo intercambio entre Brasil, Argentina, Chile, Perú, y nosotros casi no participamos académicamente de eso. Ellos ya se conocían muy bien y había todo un ambiente muy amistoso. Fue un congreso muy interesante con ponencias muy importantes. Pero bueno, el ambiente, digamos, social era muy contradictorio con lo que pasaba dentro del Congreso. En el Congreso había mucha presencia europea, que muchas de las ponencias pues, carecían de una visión crítica. Eso fue algo que también observé con mis compañeros y eso es muy trágico de alguna manera porque pareciese que el europeo de pronto habita un mundo donde no existe la pobreza, donde no hay contradicciones, donde no hay problemas, ni guerra, ni nada. Ajá. Sí, habiendo sea, tantos es una parte de Europa temas. así chiquitita, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, eso era un poco frustrante porque, pues, en efecto, nosotros creo que tenemos también el valor de empezar a recuperar un Hegel más crítico. Podemos o no estar de acuerdo con compañeras que recuperan a Hegel para el feminismo, ¿no? Por ejemplo. Pero me parece muy válido hacerlo también porque, claro, tenemos que llevar a los extremos a los autores y hacerles todas las preguntas que nos ocurren. O sea, por eso son clásicos, porque de alguna manera pueden ser un lugar recurrente para hacerles dudas, para plantearles dudas que a nosotros nos afligen, ¿no?
Y bueno, la cuestión de Perú, el contexto, pues sí era de afligirse. Yo la verdad es que aprovechaba cada vez que me subía a un taxi o estaba en un mercado conociendo de artesanías o comiendo, platicaba con la gente y les preguntaba. Había mucha molestia, la gente, regularmente hubo pocos que hablaron conmigo de política como que se vieran a gusto, ¿no? Casi toda la gente estaba muy molesta. Había mucha confusión. Llegué a platicar también con antropólogos, con gente de la universidad, con estudiantes universitarios, y casi todos me decían, yo sí voté por Pedro Castillo, pero no sabría decirte qué está pasando. Es que está teniendo acusaciones y no se está sabiendo defender bien. Es que no está respondiendo como nosotros queríamos que respondiera. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué? ¿Han comprobado las acusaciones? Yo les preguntaba. No se comprueba nada, pero es que es una y luego la otra y luego la otra. No lo dejaban gobernar, ¿no? No lo dejaban gobernar. Un taxista me dijo, que se me hizo así como un ejemplo que seguro nos ha sucedido en toda América Latina, me dijo, no, fíjese señora, yo ya no quiero que él gobierne porque acaba de venir un periodista de la CNN, no sé si lo conozca, me dijo un nombre así como muy, no, Bacalao. yo no veo la CNN. Y me dice, es que vino y le hizo una entrevista a nuestro presidente, fue muy vergonzoso para nosotros. Dedujo que nuestro presidente no sabe hablar. Es que él lo dijo, es que este presidente no sabe hablar. ¿Sabe lo que es para nosotros que digan que nuestro presidente, o sea, tener un presidente, un mandatario, alguien que nos representa, que no sabe hablar? Entonces yo me quedé así como, esto ya lo he escuchado muchas veces. Sí, claro. Y le dije, bueno, yo Hasta creo ya está que... instaladísimo, ¿no? Instaladísimo el discurso. Dije, bueno, yo creo que, ¿no ha pensado usted a lo mejor que el presidente Pedro Castillo puede hablar como el pueblo y que haya gente que no le gusta que los gobernantes hablen como el pueblo? Y se quedó callado y me dijo, bueno, sí, puede ser, bueno, no, o sea, yo sí le entiendo, lo que pasa es que si llegan y dicen... Dije, no, eso pues se ha dicho muchas veces en otros países y puede ser tal la insistencia que en efecto la gente termina sin tolerar escuchar hablar a alguien de que te están diciendo, ¿no? Tremendo. Para ir cerrando, a ver si podemos hacer el ejercicio de recuperar esta teoría del Estado que esbozaste con la situación peruana. ¿Por qué el pueblo de Perú está en la calle? Hasta el momento que estamos grabando esta entrevista, el pueblo de Perú está en la calle y hay abierta una posibilidad de nueva constitución, nueva constituyente o instauración de un régimen duro que puede o no convocar elecciones en un año, pero lo que se evidencia es la necesidad de un nuevo Estado, de una nueva configuración del Estado. Y seguramente para Perú y para muchos países de América Latina, donde el Estado tiene que reconfigurarse en función de servir más a las mayorías y menos a las minorías. ¿Cómo ves esto de la nueva constitución, nuevo constituyente para Perú? ¿Cómo lo pensamos desde la posición que tú trabajas? Bueno, sí, es elemental definitivamente que las sociedades puedan ser capaces de tener autonomía, de tener garantía en sus libertades individuales, de tener libertad de opinión, de prensa, de pensamiento. Y definitivamente yo lo que vi en Perú es que los medios de comunicación tienen un lugar muy importante y muy peligroso, porque crean muchísima confusión. La gente ya no sabe bien qué quiere, no sabe bien qué defender, porque hay muchísima confusión en torno a las noticias, a lo que se dice, a lo que se recalca, a cómo crispa tanto las emociones y se vuelve todo tan pasional. Yo vi antes de que se diera el golpe en Perú, vi ya una sociedad absolutamente dispuesta al golpe en cuanto había una confusión tremenda. Con la poca gente y el poco tiempo que pude haber estado. Y en Lima, ¿no? En Lima y en Cusco Lima. estuve. Sí, claro. Entonces, pues bueno, ¿qué podría decir? Que es fundamental que en un Estado, y eso sí lo defendió mucho Hegel, podemos decir que Hegel en algunas cuestiones tenía una visión muy conservadora sobre el Estado también, porque, bueno, es que él vivía en un Estado donde no había ni siquiera constitución, entonces él dice monarquía constitucional y era como lo máximo. Pero no había, justamente, el concepto de democracia no estaba desarrollado, ¿no? Él desarrolla una versión de democracia muy interesante que tiene que ver con la participación de una sociedad que es muy variada, que él dice, la sociedad moderna es una sociedad donde todos nos dirigimos por muy diversos intereses y nos realizamos a través de acciones muy diversas.
el derecho principal para Hegel en un Estado tiene que ser que cada uno se sienta satisfecho y realizado libremente con lo que hace, con lo que eligió hacer libremente en la vida. Y a partir de eso se adhiere, digamos, y participa en grupos diversos, grupos de músicos, si te gusta hacer música, pero también al mismo tiempo tu oficio ha sido el de obrero y estás participando en una corporación obrera, y al mismo tiempo, y esa participación directa y ese poder decir y formar representantes que de alguna manera representen tus propios intereses y necesidades ya dentro de una estructura ya político-estatal, es la participación a la que Hegel le apuesta. Él no le apuesta al sufragio, él dice, es absurdo. El sufragio no dice nada, el individuo no va a saber qué quiere por sí solo y aparte necesita de un núcleo colectivo para que entre todos tengan claros cuáles son los fines que persigue ese núcleo colectivo. El individuo por sí mismo se puede perder, se atomiza, se separa, se disgrega, no se identifica con el todo. Y esa falta de identificarse con el todo hace que él solo haga prevalecer sus fines y sus intereses más íntimos e individuales y no se siente parte del todo. Entonces, al tener esta extrañeza del todo, tampoco va a querer luchar por algo por el bien de los demás, porque siempre va a buscar su propio provecho. Entonces, la ley comienza en el sentido de poder dar una ley que tú estés de acuerdo en someterte a ella, no a la fuerza, por convicción, por voluntad propia, te sometes a esa ley porque piensas que es lo mejor para ti y para los demás, porque el bienestar no nada más es individual, sino tiene que ser el bienestar de todos, porque en el momento en el que hay un bienestar de todos, también hay un bienestar para ti mismo. Y creo que ese es el sentido que ahora podemos decir que puede tener para Chile, para Perú, poder cambiar, revertir estas constituciones instauradas por medio de dictaduras y que son absolutamente ya insostenibles, ilegítimas en nuestros días, y que cualquier ley nueva que llegue no puede ser impuesta por la fuerza y no puede ser impuesta por un grupo de personas nada más, sino realmente se tienen que formar representantes de lo público, del todo. Muchas gracias. Thaís Vega, maestra, prontamente doctora. Sí, prontamente. Con un proyecto de tesis muy interesante que todos vamos a leer en cuanto esté listo. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Luego vamos a continuar esta discusión. Escríbanos, coméntenos, compártanos, píquenle a like porque si no el algoritmo no nos comparte, no les avisa. Suscríbanse al canal, compartan el enlace y recomiéndennos camaradas que puedan venir a platicar con nosotras y discutir sobre el Estado, sobre el arte, sobre la ciencia, para desarrollar la conciencia crítica y libre, una conciencia autónoma y ética y romper con los dogmas y con la antidemocracia. Chao.